Fue José Luis Corvo, expresidente de la AUF, y decíamos también que tiene que ver con una cuestión de principios. Eso fue lo que dijo a la salida del Sheraton, en base a que esto es una estructura en supuestos que no existen. Vamos a hablar directamente con José Luis Corvo desde el móvil de Desayunos Informales. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, con mucho gusto y a las órdenes. Bien, igualmente. José, ¿cuáles son esos principios? ¿Qué es lo que pasa que sentiste que ahí no tenías que estar? Bueno, primero un principio elemental de orden jurídico. Es decir, por mi propia formación, no puedo pasar a integrar una estructura como esta que ha sido dispuesta por el Buró de la FIFA, cuando ella se fundamenta en supuestos fácticos, en supuestos de hecho, que no se ajustan a la realidad. Porque según surge del propio texto de la decisión, parecería que el funcionamiento de la AUF, en lo que refiere particularmente a el proceso electoral para la elección de su presidente, no había tenido la condición de transparencia. Y como yo creo que eso no es cierto, porque la Asamblea de Clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol funcionó de manera estrictamente ajustada a derecho, ese fundamento, naturalmente, que hace decaer la legitimidad de esa decisión. Por otro lado, también una decisión que no se ajusta al principio de temporaneidad de la normativa, debo considerarla absolutamente extemporánea, porque la propia FIFA había conferido a la Asociación Uruguaya de Fútbol un plazo que se extendía hasta el 2 de diciembre de este año a los efectos de que se aprobara el nuevo estatuto. Lamentablemente, mucho antes de concluir ese plazo, aparece esta decisión. En consecuencia, los presupuestos que dieron mérito a esta resolución de la FIFA, que parte de un informe también erróneo de la Conmebol, que a su vez fue mal informada al respecto, hacen de que principios elementales en un Estado de Derecho, en un orden jurídico normal, impidan que pase a integrar una estructura que tenga esos visos de ilegitimidad. Esa fue la razón. No obstante compartir que existen múltiples factores, razones y causas para que se produzcan modificaciones sustanciales en lo que es la estructura organizativa y el funcionamiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bien, Corvo, ¿usted piensa que esta intervención se dio por lo que dice esa carta en sí, por esas elecciones que se iban a llevar y este estatuto, o por los audios y la renuncia de Valdés? Porque Welker, cuando vino de Paraguay, dijo que Domínguez, el presidente de la Conmebol, dijo que la situación del fútbol uruguayo era una vergüenza, que la FIFA estaba tratando de limpiar la imagen y que esos audios fueron una chispa. Y que además este estatuto, la Conmebol está sacando la cara por Uruguay desde hace mucho tiempo porque no se terminaba de votar nunca. Mire, yo no puedo compartir ningún enjuiciamiento ni ninguna declaración pública donde se generalice de tal manera a estamentos de cualquier estructura social. En este caso, a la dirigencia del fútbol uruguayo. Bien. Es absolutamente lógico, es público y notorio que se han dado episodios de carácter lamentable. Eso no lo podemos negar. Pero eso no obliga ni determina que se considere que todos aquellos que participan en una determinada actividad, así sean jugadores, técnicos, periodistas, políticos, gobernantes, etcétera, etcétera, comerciantes, etcétera, etcétera, ¿son todos malos o son todos buenos? Claro. Y aquí se ha generalizado de manera tal que se ha sido considerado por parte de algunos
de que la dirigencia del fútbol, la que ha sido, la actual, son todas personas que carecen de aptitud, que son ineptos, que han provocado una gestión nefasta para el fenómeno social que gobiernan y administran, y yo no puedo aceptar eso. Claro, ahora, Corvo, si tomamos en cuenta manera, Eugenio Figueredo, el problema de la Conmebol con Paco Casal, Valdés, que está en el medio de algo que se está investigando en la justicia, con audios que pueden hablar de corrupción. 2 personas que se iban a presentar y las 2 no pasaron el examen de idoneidad. La Conmebol no tiene la mejor imagen. No, claro, yo no conozco el examen de idoneidad de los miembros de la Conmebol. No, nosotros tampoco. Y yo no sé si la Conmebol también puede referirse en términos tales de considerarse el ente que enjuicia lo que en muchos casos desconoce. Y por eso me parece que todo el procedimiento ha carecido de la seriedad, de la legitimidad que al caso correspondía. Claro. Vuelvo a repetir que es absolutamente cierto que ha habido omisión por parte de los que hemos sido dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol en no cumplir con determinados requisitos impuestos por la FIFA. Eso es absolutamente cierto. Que han aparecido episodios lamentables en cuanto a la actuación de dirigentes a título individual, también es absolutamente cierto. Que tiene que tener el gobierno y administración de la AUF una concepción mucho más democrática en donde participen los llamados grupos de interés, al caso jugadores, árbitros, entrenadores, también es absolutamente cierto. Ahora, Corvo, pero todo eso, sí. Parece ser que los audios fueron la gota que derramaron el vaso. De alguna manera, usted cuando fue presidente de la AUF, ¿sufrió algún tipo de extorsión, de presión? ¿Eso es moneda corriente en cómo se venía manejando el fútbol hasta ahora? No, yo no sufrí ninguna extorsión ni la hubiera aceptado en lo más mínimo. Que había presiones era indudable que hay, porque desgraciadamente este es un fenómeno en el que tanto a nivel nacional como a nivel internacional comparecen, por algo se denominan grupos de interés en el propio estatuto de la FIFA, comparecen una cantidad de agentes que generalmente defienden sus intereses particulares por encima del interés general. Y entonces resulta muy difícil, muy complejo poder conjuntar todos intereses particulares para que actúen en función de un interés superior, de un interés general. Y esto es lo que desgraciadamente ha pasado a nivel del fútbol nacional y también está pasando a nivel del fútbol internacional, porque no podemos desconocer que en el mundo contemporáneo, en el momento actual, este deporte tan identificado con nuestra identidad nacional ha dejado muy de costado su aspecto esencialmente lúdico, esa competencia de por sí natural, para transformarse en un gran negocio. Entonces, al aparecer este otro aspecto, ya las cosas se vuelven mucho más difíciles, mucho más complejas, porque ya no es solo la lucha por un resultado deportivo mejor, ya es prácticamente el combate por quien alcanza y accede a los mejores niveles de poder económico y aún de poder político. Entonces eso se vuelve muy complejo y hace naturalmente que aparezcan un cúmulo de presiones para quienes tienen que ejercer con una visión global lo que es la organización, la dirección, el gobierno y la administración de ese fenómeno. Y esa es la realidad actual y no la podemos desconocer, porque aquí detrás de todo esto, y hablando a calzón quitado, hay que decir que subyacen conflictos de poder, mucho más de que pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Aquí permanece, es manifiesta una lucha en la que se enfrentan entidades, estructuras muy pesadas desde el punto de vista especialmente del poder económico. Bien, José Luis Corvo, muchísimas gracias por recibirnos esta mañana.
No, al contrario, con mucho gusto. Igualmente, a las órdenes. Bien, y en medio